Bienvenidos y bienvenidas a Sendas, un podcast por y para la transición ecológica. El Mar Menor es una de las lagunas de agua salada más grandes de Europa. Está situada en la costa de la región de Murcia y es un tesoro natural que disfrutan tanto los habitantes de la zona como los miles de turistas que visitan cada año, lo cual conocemos bien los que somos oriundos del lugar. Actualmente, sin embargo, se encuentra gravemente amenazada por un proceso persistente de eutrofización que se debe principalmente a un exceso de nutrientes de origen agrícola. Estamos ante una crisis ecológica y que también es una crisis social y es una crisis económica que, lejos de solucionarse, pues pone de relieve algunos fracasos como el actual sistema jurídico de protección. No tanto al sistema, sino a que no se apliquen las diferentes leyes que se van elaborando para proteger la laguna y su cuenca vertiente. Ante esta situación, un grupo de académicos, ecologistas y ciudadanos se propusieron hace un par de años un reto: recoger nada menos que 500 firmas en medio de una pandemia para dotar de personalidad jurídica al Mar Menor. Por suerte lo lograron, consiguieron nada menos que 640.000 firmas, muchas más de las que necesitaban. Actualmente se ha aprobado en el Senado, de manera definitiva, la Ley 1922 del 30 de septiembre, para el reconocimiento de la personalidad jurídica del Mar Menor y su cuenca vertiente. Así, el Mar Menor ha pasado a ser el primer espacio natural de Europa con personalidad jurídica. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Soy Pablo Rodríguez Ros y hoy tenemos con nosotros en Sendas a Eduardo Salazar. Edu, es abogado ambientalista, doctor en Derecho y profesor de la Universidad de Murcia. Y bueno, aparte fue mi profesor, aunque luego comentaremos algo más de eso. ¿Qué tal, Edu? ¿Cómo estás? Estoy contento, muy inspirado, muy motivado y muy emocionado. No sé si lo he dicho al principio. Bueno, hoy tenemos a Edu por aquí porque ha sido uno de los impulsores de la ILP del Mar Menor, de la Iniciativa Legislativa Popular, ya aprobada. Y hoy, a lo largo del podcast, bueno, lo vamos a hacer un poco especial. Tendremos algunos invitados que irán entrando en formato sonoro también, algunos de los cuales tú, Edu, ya conoces, y a través de sus impresiones, opiniones, etcétera, iremos construyendo nuestra conversación. Entonces, Eduardo, como decíamos, queríamos hablar un poco de la ILP del Mar Menor, que es una cosa que ha trascendido las fronteras tanto regionales como estatales. Y para ello te quería poner el primer audio, que lo escuches. Me llamo Ramón Pagán y soy portavoz de Pacto por el Mar Menor. Como químico y desde el punto de vista científico, considero imprescindible que se hagan cumplir las leyes vigentes en el entorno del Mar Menor, en particular en lo referente al control de fertilizantes en los campos y a evitar la contaminación del acuífero y del propio Mar Menor por vertidos agrícolas o mineros, tal como trata de hacer el Miteco. Es por esto que la ley para dotar de personalidad jurídica al Mar Menor es tan importante, porque gracias a ella será posible exigir el cumplimiento de la ley y exigir responsabilidad a los infractores. Nuestra gratitud hacia Teresa Vicente y Eduardo Salazar es enorme por haber sido los impulsores de esta ley, como también lo es para la masiva participación ciudadana que ha hecho posible esta ley histórica en toda Europa. A Ramón Pagán supongo que le conoces y, bueno, utilizando su Lo audio me gustaría... conozco y lo admiro mucho. Y lo admiro mucho porque es una persona que como químico ha pasado de un sector de producción química profesional a un activismo de una persona jubilada, que yo creo que Ramón Pagán debería tener una estatua en la ¿cómo se llama? Bueno, en la gola del Ventorrillo no, pero en la gola de Marchamaro tiene que tener una estatua, Ramón. Y seguramente con un poco de suerte la acabe teniendo, ¿no? Pues aprovechando el audio de Ramón, yo te quería preguntar por qué la ILP se puede considerar una innovación jurídica en líneas generales, ¿no? ¿Por qué suscita tantas opiniones, ¿no? Acerca, desde el punto de vista jurídico. Bueno, más que una innovación, yo creo que es un hito con H. ¿Por qué? O milestone, que dicen los ingleses. ¿Por qué? Porque es la primera ILP del mundo que ha surgido de un procedimiento democrático, de democracia directa. Es la primera. Dentro de Europa sería
en cuanto a reconocimiento de personalidad jurídica y derechos, sería como la sexta o séptima o octava. Tenemos el Wanganui, tenemos el Atrato, tenemos el Magdi en Canadá, tenemos el lago Erie, que luego se frustró por la intervención de los tribunales norteamericanos porque era un lago que estaba entre Canadá y Estados Unidos. Pero somos la primera de Europa, la primera ILP de Europa, la tercera ILP que se aprueba en este país desde la democracia y por lo tanto es un hito y o sea, hubo un periodista de Infolibre que me dijo, ¿vosotros os dais cuenta? ¿Sois conscientes de lo que habéis conseguido? Esa es la pregunta. ¿Sois conscientes? Y la respuesta es no. No sois conscientes. Bueno, lo vamos como asimilando poco a poco. Primero yo me acuerdo cuando se publicó en el boletín oficial el pasado día 3, a mí me tuvieron que pasar un Kleenex de la emoción. O sea, yo ahora mismo pensaba que me iba a poner un audio de gente que me quiere y yo ahora mismo estoy muy sensible. Estoy muy sensible porque lo que hemos conseguido es que un sueño se haga realidad y que sea publicado en un boletín que afecta a toda España y que va a poner a España en el primer lugar en cuanto a derechos de naturaleza de Europa. Es decir, que Murcia y España, con todo el cariño que le tenemos a este país, los que queremos a este país sin bandera y sin rollo, sin pulseras, los que queremos a este país nos gusta que España sea pionera y hemos sido pioneros. ¿Y qué significa que el Mar Menor sea una persona jurídica, o mejor dicho, una personicas? Pues es una personicas porque es de Murcia, es de raíz murciana o cartagenera. Ya no espero que no te... No me ofendo. Eres una persona sensible y moderada. Entonces, es un patrimonio, forma parte de la identidad murciana, por decirlo así, ¿no? Yo me he bañado con mi abuelo, he molestado a los caballitos cuando quería jugar con ellos y eso estaba ahí. Entonces, lo que significa que sea una persona jurídica es que pasa de ser un objeto de explotación turística, deportiva, pesquera y agrícola para ser un sujeto. Entonces, ¿cómo es cuando le dieron los derechos a las sufragistas, ¿no? Que le dieron los derechos a las mujeres, como cuando se hizo la manumisión de los esclavos en Roma, como cuando se hicieron las leyes para que cesara el apartheid, para que cesara los derechos civiles de Martin Luther King. Es decir, estamos ante un momento de vis expansiva del derecho que se llama, donde el derecho busca nuevos sujetos como buscó en su momento. Los bancos, las corporaciones, las asociaciones, todo esto es siglo XIX, pero ya estamos en el XXI y en el XXI tocan los ecosistemas. Un aspecto muy interesante de la ILP que mucha gente no conoce, en general, cuando la sociedad oye hablar de una ley, bueno, se imaginan que al fin y al cabo un papel que dicta unas normas simplemente y que la sociedad, por decirlo de alguna manera, pues debe acatarlas, pero la ILP, tal y como está configurada por parte vuestra, también implica cierta retroactividad por parte de la ciudadanía, es decir, la ciudadanía también está involucrada o estará involucrada en la ILP. Y con esto te quería poner el segundo audio. Soy Violeta Cabello del Centro Vasco de Cambio Climático y actualmente realizando una pequeña investigación participativa en el Mar Menor. Desde mi punto de vista, la ILP, pues por un lado creo que significa crear nuevos horizontes tanto en la protección de los derechos de la naturaleza como de la creación de nuevas estructuras, formas de gobernanza participativa de los entornos naturales. En el contexto concreto del Mar Menor, creo que es una oportunidad para crear espacios de participación de distintos actores, de ciudadanos, ciudadanas, que son muy necesarios y que en este momento no existen. Y creo que a la vez es un gran reto, porque no podemos obviar que el contexto del Mar Menor es casi de conflicto socioambiental, con muchas divergencias, distintas miradas sobre lo que está pasando y cuáles son las soluciones, y esto pues plantea retos de aplicación, de cómo se va a implementar estos espacios de representación, de cómo se van a elegir esos representantes, de cómo se van a relacionar esos representantes, de cómo van a rotar. En cualquier caso creo que son retos apasionantes y que de nuevo pues abren nuevos horizontes. Bueno, aprovechando la reflexión de Violeta, Edu, yo te quería preguntar, o mejor dicho, que nos expliques un poco cómo será la participación ciudadana, la participación de la sociedad civil en la propia ley.
Bueno, es un reto alucinante lo que se plantea ahora mismo, porque nosotros hemos dado una vuelta de tuerca a la gobernanza. La gobernanza, que viene de la palabra governance, inglesa, tiene una traducción mucho más directa, que es democracia ambiental. Entonces, eso es lo que vincula la ILP con el convenio de Aarhus, que tú conocerás muy bien, o me suicido como profesor. Es decir, Lo conozco. lo conoces muy bien. El De convenio acceso de a la Aarhus. justicia, de acceso a la justicia ambiental, los principios de acceso a la justicia ambiental de No, convenio pero de también la información y la participación. Es decir, la Sí, participación es precisamente la posibilidad del público, que se dice el convenio del público, de tomar o de participar en las decisiones que les afectan en cuestiones de medio ambiente, ¿no? Entonces, yo precisamente el lunes pasado estuve en una reunión del convenio de Aarhus en Ginebra, vía Zoom, por supuesto, porque yo no me puedo mover mucho, dado que uno no tiene el don de la ubicuidad, y en esa reunión del convenio de Aarhus dijimos, o declaré, hice un statement diciendo que se había aprobado esta ley y que esta ley iba a suponer una vuelta de tuerca más, un fortalecimiento, un enforcement de las recomendaciones del convenio de Aarhus, no solo las recomendaciones, sino del artículo 6, 7 y 8 del convenio de Aarhus. Entonces, cuando vi al representante del ministerio, al que había contactado con él previamente, y me dijo que no tenía instrucciones de hacer nada y que no lo iba a hacer, me dieron ganas de pedir el teléfono de Teresa Rivera y decirle, mire usted, el representante del punto focal del convenio de Aarhus no sabía que se había aprobado la ley del Mar Menor y cuando encima le pido que me apoye internacionalmente me dice que no tiene instrucciones. Entonces, vamos a dejar ese tema, pero vamos a volver a la pregunta. La pregunta es que la gobernanza va a ser todo un reto y que las 3 comisiones del Mar Menor, sobre todo las 2 primeras, la que no es de científicos, por los científicos le vamos a dar un papel relevante y un papel de traductores de los derechos del Mar Menor, de lo que dice el Mar Menor, de cómo se expresa, a través de la vigilancia del ecosistema y del conocimiento de cómo funciona el ecosistema, que es un ecosistema complejo. Yo no tengo ni idea, eso sabes tú, Pablo, pero sí que tengo idea de participación. Entonces, el reto que se abre con la comisión de representantes y de seguimiento es brutal y además tiene que estar en 3 meses. antes de Navidad, ¿no? Ya me está dando vértigo, sí, antes de Navidad. No, el 3 de enero. Pues son 2 meses y medio. Ya, porque la ley ya lleva publicada 2 meses, 2 semanas. Sí. Y entonces habrá, respecto a la participación ciudadana y la involucración, ¿no?, de la sociedad civil en esta cuestión, habrá 2 comités concretamente, ¿no? Sí, Comité representantes y seguimiento, se llama. de representantes y seguimiento, ¿no? Comités que a su vez estarán conectados entre sí, es decir, serán independientes, pero se hablarán entre ellos. La administración estatal y regional está en el primer comité de representantes con mayoría ciudadana, 7 miembros de la comisión promotora. En el comité de seguimiento están todos los ayuntamientos de la cuenca. Estamos incluso pensando en que Mazarrón debería estar. Los otros son obvios, incluido Murcia, Torre Pacheco, Los Alcázares, San Pedro, Cartagena, por supuesto. Y no sé si me falta San Javier porque es el que menos me gusta. Y los stakeholders o todos los afectados por el tema del Mar Menor van a estar también en esa comisión de seguimiento. Y ahí va a haber un poco de problema, porque todos van a querer estar, pero no pueden estar todos. Entonces van a estar los vecinos, los ecologistas, los agricultores, los ganaderos, los pescadores, las asociaciones juveniles, las asociaciones de violencia de género, y no sé si me dejo alguno. Pues seguramente sí, pero bueno, que está escrito, o sea, que cualquiera que tenga interés que lo busque y lo lea. Claro, yo la ley la tengo enmarcada. No, como tienes tú el marco ese ahí detrás, pues yo tengo la ley. Efectivamente. Y ahora te quiero poner una tercera opinión. Hola, buenas tardes, buenos días o buenas noches. Soy Juan Manuel Zaragoza, profesor de filosofía en la Universidad de Murcia y amigo sobre todo de Pablo. ¿Qué es para mí la ILP del Mar Menor? Pues para mí la ley del Mar Menor, porque ya es ley, es sobre todo, en primer lugar, una promesa de que si seguimos empujando, si seguimos trabajando entre todos, si seguimos con la misma fuerza que nos llevó, ¿no?, que hizo que llegásemos con esas más de 600.000 firmas al Congreso de los Diputados, conseguiremos recuperar el ecosistema del Mar Menor y de esta forma recuperar todo aquello que ese ecosistema nos daba, ¿no? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, y más allá de lo que sería, lo específico del caso del Mar Menor, esta ILP, esta ley apunta a una nueva forma de relacionarnos con la naturaleza, una forma de entender cuál es la relación del ser humano y la naturaleza, que ya no la consideramos como algo pasivo que está allí esperando que vayamos a extraer nuestros recursos, sino entendemos que es un sujeto de derecho. No le estamos concediendo derechos como el que libera a un esclavo, ¿no?, y le concede derecho, sino que entendemos, que reconocemos que ya
tenía unos derechos que no les habíamos reconocido previamente. Este cambio yo creo es fundamental. Creo que es el que debe extenderse en diversas leyes. Ya hay varias leyes, ya se está apuntando a la creación de nuevas leyes, de diversas leyes en Europa, y creo que esto es un aspecto fundamental para poder salir de este atolladero en el que estamos metidos y que, bueno, resumimos con el nombre de cambio climático. Muchas gracias a todos y muchas gracias, Pablo, por darme esta oportunidad. Aprovechando la intervención de Juanma, quería que incidieras un poco más en un aspecto que has comentado antes, un poco de pasada, que es el papel de la ciencia, el papel de los científicos, del mundo académico en la ley, ¿no? El papel de ese tercer comité. Bueno, ese tercer comité es un comité fundamental y queremos que funcione con el comité de IPCC, es decir, con el comité de cambio climático. No queremos caer en el mismo error del comité científico regional, que del que se fueron las personas más independientes y casi que los mejores científicos de Murcia. Eso va a ser complicado, Pablo. Eso va a ser muy complicado. Es decir, distinguir entre un científico que se vende a uno que no se vende es muy complicado. Es muy complicado. Pero lo vamos a intentar y yo creo que lo vamos a conseguir. Bueno, existen muchas maneras y hay manuales, hay artículos científicos, hay incluso propuestas de la Comisión Europea de cómo se pueden constituir comités científicos independientes. Y aparte, te la pasaré. Y aparte hay, por ejemplo, experiencias en sistemas que pueden ser semejantes, ¿no? En cuanto a crisis ambiental en ecosistemas acuáticos, como puede ser lo que sucedió en Tampa Bay, y bueno, el sistema de gobernanza científica de una... Sí, conozco lo de Tampa, sí. De una zona, pues efectivamente de una zona como esa, pues también podría servir. Pero yo coincido en que es un gran reto, ¿no? Y el comité científico, por llamarlo así, que no sé si exactamente se llama así en la ley, según tengo entendido, sirve para asesorar a los otros dos comités, ¿verdad? Efectivamente, no solo a los dos comités, sino que incluso va a asesorar las acciones de la gente que se dirija a los tribunales utilizando a las comisiones. Es decir, ahora mismo puede ir ya una persona en nombre del ecosistema del Mar Menor desde la aprobación de la ley, puede ir ya al tribunal porque ve una colilla en la playa de los Alcázares. Pero claro, eso es una tontería. Eso es una bagatela que se dice en derecho penal. La bagatela es que no es suficiente para el ecosistema. Pero si una persona, por ejemplo, y eso lo pensamos muy bien, Teresa y la comisión promotora, cuando estuvimos con las enmiendas, si una persona quiere ir en nombre del ecosistema y quiere formular su petición o su demanda o su denuncia utilizando los comités que ya se han creado, evidentemente se va a beneficiar de un asesoramiento científico de primera división. Más que de primera división, de UEFA o mundial. Eso es lo que queremos. UEFA o mundial, ¿no? Ya. Supranacional. Queremos a los mejores. Que no te digo nombres porque gente como tú. Gente como yo. Gente como tú. Vale, pues luego te paso el currículum. Pásamelo. Te lo paso. Ya me firmará el libro de la Antártida. Eso sí. No, y siguiendo un poco con nuestra conversación, me gustaría ponerte el último audio que tengo, que creo que es de los más interesantes. Soy Francisco Ruiz Salmerón del Mar Menor de los Niños y creo que la nueva ley que otorga personalidad jurídica al Mar Menor pues supone un triunfo para la sociedad y es una ley de protección para el Mar Menor que es necesaria y que aporta pues nuevas herramientas para que el ciudadano se convierta en protagonista de las denuncias y al mismo tiempo pues es importante porque ninguna otra ley había tenido como actores principales a los ciudadanos que la han proclamado recogiendo su firma. En cualquier caso, lo que hace falta es que se cumplan pues todas las figuras de protección y que se respete, pero es una gran noticia y enhorabuena pues a los promotores y especialmente a Eduardo por lo que han conseguido. Paco, del Mar Menor de los Niños, es una de las voces que lleva ya muchísimos años, ¿no? Luchando con esta cuestión, y para la gente que no le conozca, pues es una persona que desde su aula como profesor de primaria, lanzó una serie de propuestas con ayuda de sus alumnos y alumnas para mejorar el Mar Menor ya en 2018. Yo te quería preguntar un aspecto de esta nueva ley, del que yo creo que no se habla lo suficiente, pero creo que el propio carácter de la misma lo lleva implícito, que es si podemos considerar la ILP como una política para las generaciones futuras. Es decir, ¿estamos pensando con esta nueva ley o servirá de algo para que las nuevas generaciones futuras, pues como tú te bañabas con tu abuelo, como yo me bañaba con los míos, se puedan bañar en el Mar Menor, y no solamente bañarse, sino que el Mar Menor conserve sus características ecosistémicas, de biodiversidad, etcétera, etcétera,
de la misma manera que igual que las tenía antiguamente? Pues mira, Pablo, la respuesta es muy sencilla, pero al mismo tiempo muy potente. Por supuesto que estamos pensando en las generaciones futuras, que ese es el principio intergeneracional del derecho ambiental moderno, pero es que vamos más allá. Estamos planteando una nueva relación, que lo decía el filósofo que has puesto antes, no sé si era José Manuel o Juan Manuel. Estamos planteando una nueva relación con los ecosistemas y esto va mucho más allá de las generaciones futuras. Entonces, no solo estamos planteando a nuestros nietos, estamos pensando que somos una especie más y que esta especie más no puede llevarnos al colapso de eliminar al resto de especies. Lo que ha pasado en el Mar Menor ha sido un teatro de lo que está pasando en el mundo. El mundo entra en colapso y tenemos que detenerlo. Por eso hemos sido también recibidos en Siena en un congreso de derechos en un gathering, en un encuentro un encuentro de personas que están por todo el mundo promoviendo derechos de la naturaleza y nosotros somos una llama más, como decía Eduardo Galeano. Somos una llama más que se enciende de repente en Murcia, pero es que está encendida en el Amazonas, está encendida en Nueva Zelanda, está encendida en Canadá y vamos a por todas. Entonces, las generaciones futuras, por supuesto, que podrían haber firmado a los niños, también, pero vamos más allá, es decir, esto es mucho más potente. Sí, a mí me parece muy interesante lo que comentas, ¿no? Como el Mar Menor, como ejemplo de un sitio donde confluyen un montón de impactos que tienen una traslación también a nivel global, ¿no? Siempre se ha dicho, yo ya como oceanógrafo, ¿no? Que el Mediterráneo, el mar Mediterráneo, en algunos aspectos, o en bastantes de ellos, es como un océano en miniatura, que los impactos que sufre el Mediterráneo, pues digamos que son equiparables al resto del globo y que al fin y al cabo el Mediterráneo es como una especie de laboratorio global del cambio global, valga la redundancia, ¿no? Claro, la gente que no conoce el caso del Mar Menor no sabe que es un caso aún más bestia, porque en el Mar Menor tenemos una confluencia de prácticamente todos los agentes de cambio global. Por un lado tenemos los impactos que impone el propio cambio climático, por un lado tenemos la contaminación, por otro lado tenemos pérdida de biodiversidad, por otro lado tenemos degradación de ecosistemas, etcétera, etcétera. Es decir, es un ejemplo, para mí el Mar Menor es un laboratorio del cambio global, o debería de serlo. Y ya para ir acabando, Eduardo, porque sé que vas muy liado. Bueno, antes de nada me gustaría comentar una anécdota que te he dicho al principio que la comentaríamos. Es que, bueno, tú fuiste mi profesor, sí, pero mucha gente no sabe cómo llegaste a ser profesor mío y tú creo que tampoco te acordabas. No. Eduardo fue profesor mío de Derecho Ambiental, creo que fue en segundo o tercero de carrera. Primero. En primero, sí. Bueno, ahora luego lo cambiaron porque yo soy licenciatura, entonces en mi caso sí que era segundo. Sabes mucho más que yo, siempre. Y entonces fue bastante curioso, ¿no? Porque Eduardo no fue el profesor que empezó ese curso a darnos la asignatura. ¿Quién fue? Y un día de repente teníamos clase a las 4 de la tarde, todavía me acuerdo, y yo llegué y un compañero me dijo, me parece que hoy no vamos a tener clase. Y le dije, ¿por qué? Y me dijo, mira, y me giró la pantalla de un ordenador y entonces estaban sacando al que era mi profesor en ese momento, lo estaba sacando a la Guardia Civil esposado de su casa. Lo estaba sacando. ¿Se llama Alberto Guerra o cómo? Efectivamente. Entonces, a mi profesor de Derecho Ambiental lo estaban sacando esposado de su casa a la Guardia Civil por tramas de recalificación del suelo. Hubiera sido de ti. Es bastante curioso que, bueno, pasamos de un extremo al otro, ¿no? De cómo un abogado que se dedicaba a recalificar suelo rústico además, ¿no? Y además lo hacía muy bien porque bueno, tardaron mucho en pillarle. Su trabajo es muy bueno. Su trabajo buenísimo, seguramente el mejor. Un profesor que, por cierto, nos decía en clase, las 4 o 5 clases que nos dio, una de las cosas que dijo fue, yo vengo aquí porque tengo vocación docente, porque a mí económicamente no me hace falta. O sea, que ya él iba dando pistas, ¿no? Y bueno, sí, como en ciencias ambientales alguien así da clase... Sigue sin necesitar nada, sigue en el ayuntamiento en un despachazo. Sí. Y bueno, y así llegaste tú. Y luego de repente, pues se fue, digámoslo así, se fue él y llegó Eduardo Salazar, que era el impulsor y uno de los impulsores de la iniciativa legislativa popular del Mar Menor, ¿no? O sea, que es bastante curioso. Otras cosas. Llevo 22 años dando el follón.
Efectivamente, pero también te digo, claro, ahora yo, por ejemplo, pues no sé recalificar el suelo. A lo mejor con el otro pues hubiera aprendido eso, ¿no? Hubiera aprendido ese tipo de técnicas. Las trampas. Las trampillas, pero bueno, pero ahora pues seguimos en la lucha del Mar Menor, ¿no? Y fuera de esta anécdota, que es totalmente cierta, y ya desde entonces te quedaste ahí y nosotros pues encantados con ello, ¿no? Y luego que nos pusiste el primer examen que nos pusiste, porque yo creo que era la primera vez que tú dabas clase a gente que no era de derecho. Y entonces, claro, pusiste un examen y pusiste preguntas como si fuéramos estudiantes de derecho. Y claro, en ciencia, por lo general, las cosas... Al Pereñíguez creo que me lo cargué. Sí, bueno, sí, pues creo que aprobamos 2, creo, o algo así, porque te cargaste a todo el mundo porque tú esperabas que en ciencia respondiéramos las preguntas como si fuéramos abogados, ¿no? Entonces, claro, nosotros interpretábamos y respondíamos todo con nuestras palabras, ¿no? Y entonces, bueno, pegaste un peso colectivo, yo creo que saqué un 5 o algo así, alguien más aprobó, pero bueno, fue bastante... Confieso que me arrepiento. No, era el primer examen, ¿no? Y me acuerdo que en clase, ¿no? Pues comentaba esa frustración, ¿no? Y lo digo como ejemplo de a veces cuando la ciencia choca con el derecho, lo difícil que es a veces comunicarse entre sí, pero bueno. Entonces he aprendido mucho a relacionarme con los ambientólogos. Eso está bien. Y te quería preguntar, ya por último, que nos hicieras alguna recomendación. Yo siempre digo aquí que, bueno, que la gente que viene recomiende lo que quiera. Yo voy a recomendar 2 cosas. Primero voy a recomendar que la gente se lea Los poemas del Mar Menor de Carmen Conde, una serie de poemas que hizo Carmen Conde en los años 40 o 50, si no recuerdo mal, en un verano viviendo en el campo de Cartagena con el Mar Menor de fondo. Y luego también recomendar la tesis de Edu, que es el acceso a la justicia ambiental a partir del convenio de Aarhus, que yo la tengo aquí. Está agotada. Entonces está agotada, pero bueno, se puede conseguir. En la página web de la universidad se puede conseguir. En la página web se puede conseguir. Así que nada, Edu, recomienda algo y cuando acabes, si te acuerdas, pues dile a la gente dónde te puede encontrar. Sí, voy a ver por aquí, por encima de la mesa, si tengo algo que no sea una ley. A ver, tengo un libro que se llama Derechos de la Naturaleza, Teoría, Política y Práctica, de la editorial Pireo. Este libro es importantísimo para entender el marco en el que se mueven los derechos de la naturaleza. Y el segundo libro que recomiendo, que va a salir en enero en la edición de Trota, en la editorial Trota, perdón, es un libro de Teresa Vicente, que va a explicar todo lo que ha pasado y de dónde viene todo esto. Ese libro de Teresa Vicente, que es mi compañera, mi maestra, mi hermana, va a salir en enero en Trota, estar pendientes porque va a ser primicia. Y no sé si se va a llamar Justicia Ecológica y Derechos de la Naturaleza o algo así. Entonces, lo que también quiero recomendar es el libro de la Antártida de Pablo. Y sobre todo estar de la para que te lo firme, que es dificilísimo. No, ya encontraremos un momento. Es gracioso porque la gente me dice el libro de la Antártida y es verdad que son 10 o 12 capítulos y hay 3 que son de la Antártida, pero hay más cosas, ¿no? Pero bueno, pero está bien que lo vendas así porque así la gente se lo compra pensando que es toda la Antártida. Ojalá vendiera yo y me llevara a la comisión. Claro, y que la gente se piense que es de la Antártida y que el primer capítulo, que en realidad es del Mar Menor, pues que se lo tengan que leer y se lo traguen pensándose que, bueno, en algún momento llegará a la Antártida. Bueno, la Antártida llega un poco más adelante en el libro, pero el primer capítulo del libro entero es acerca del Mar Menor, o sea que... ¿Tú llevas al Mar Menor dentro, Pablo? ¿Llevas al Mar Menor dentro de tu corazón? Hombre, sí, a ver, yo, cuando tú decías lo de tu abuelo, yo es que lo he contado ya muchas veces, ¿no? Pero toda mi familia es del campo de Cartagena, o sea, de mis 8 bisabuelos, 7 son del campo de Cartagena y uno es de Garrucha, de Almería. Y bueno, por ejemplo, uno de mis bisabuelos paternos era el maquinista del tren Chicharra, que era el tren que recorría el campo de Cartagena, zona minera, que llegaba hasta Los Blancos, luego llegó hasta Los Nietos. O sea que mi bisabuelo ya llevaba a la gente a bañarse. Efectivamente, es el actual tren de cercanía. La FEBE. Sí. Antiguamente pues era un tren además muy, por decirlo de alguna manera, un tren muy de clase baja, porque era el tren que cogía a la gente. Popular. Sí, un tren popular que cogía a la gente que iba a trabajar a la minería, luego iba a la ciudad, luego lo usaban mucho para refinería, la gente que trabajaba también en refinería. Y bueno, como los orígenes de mi familia pues son muy populares en ese aspecto, porque mi abuelo acabó de fogonero y maquinista después de mi abuelo era agricultor, vamos, mi bisabuelo era agricultor, o sea, agricultor pero de huerta tradicional. Sí, el mío acabó de eso porque, bueno, fue represaliado de la guerra y tuvo en campos de concentración, Argelia y tal, y por ahí. Y entonces cuando volvió, pues lo que encontró fue eso y él cuenta, yo en el libro, de hecho, tengo las memorias de ese bisabuelo mío
Muy bien. Y empiezo mi libro hablando de eso y hablando de la anécdota que él contaba, ¿no? Que lo primero que hizo con su sueldo fue comprarse un armario para guardar legumbres. Allí en una casa que tenía en el campo de Cartagena, entre La Unión y Cartagena, en la ermita de... Ay, se me ha olvidado el nombre, de Son Ferriol. En la ermita del Ferriol, perdón. Son Ferriol es un pueblo aquí en Mallorca. Y nada, Edu, pues muchísimas gracias. A ver si en otro momento continuamos esta conversación, que la ILP tenga mucho éxito, que todos los que llevamos el Mar Menor, pues desde un punto de vista personal, profesional o como sea, dentro de nosotros, pues bueno, yo creo que estaremos encantados de disfrutar y de compartir vuestros éxitos, que serán los éxitos de todos. Yo, para finalizar, quiero decir que la sociedad murciana, que es el 80 y tantos % de las firmas, ha estado a la altura, y que yo deseo que los políticos de la región de Murcia y del Ministerio y de Europa, por respeto, simplemente por respeto, estén también a la altura. Pues con eso nos quedamos. Muchas gracias, Eduardo. De nada, Pablo, un placer. Ya puedes escuchar Sendas en las principales plataformas de podcast y no olvides seguirnos en @sendaspodcast en Twitter e Instagram.